Bueno, yo soy Celina Chatruc, trabajo en el diario La Nación, que estamos organizando estas charlas, las inauguramos hoy. Y hoy vamos a hablar sobre mercado de arte. Tenemos a 4 expertos. Laura González fundó el Departamento de Arte Latinoamericano en Philips y lo dirigió hasta 2015. Y ahora trabaja de forma independiente. Georgina Valdés es directora de la Galería de White Lodge de Córdoba, así que tenemos presencia federal. Leopoldo Gómez Casón es el director de Isla Flotante, una galería con sede en Buenos Aires. Y Rodrigo Editore es el director de Casa Triángulo de Brasil, que Brasil tiene un mercado muy fuerte, así que nos va a dar algunos consejos a seguir. Bueno, le paso la palabra a Laura para que haga algunas preguntas. Muchas gracias. Para mí es un súper placer estar aquí de vuelta en Buenos Aires, donde fue... ¿Me escuchan bien, no? Sí. Donde fue mi primera pasantía cuando yo tenía 19 años en la universidad, fue en el Malva. Y eso me cambió la vida totalmente. Y de ahí fue como directo el programa de Philips, la idea de diversificar lo que es la idea de Latinoamérica. Pero bueno, aquí tengo un súper placer de tener a Georgina, Leopold y a Rodrigo, que son... para mí, de las figuras más importantes dentro del mundo del arte, lo que es la galería comercial, que trabaja con artistas jóvenes, con artistas emergentes, que son los que le crean las carreras y los que engendran desde el principio lo que es el talento generacional. Y eso es un rol esencial que no lo juega ninguna otra institución. Un museo no puede hacer eso. Tienen 1000 otras responsabilidades. Así que a nivel internacional, mientras más galerías hayan en diferentes ciudades y localizaciones, mejor. O sea, nunca puede haber suficientes. Porque es un sistema que tú no quieres que sea muy eficiente. Porque tiene que haber un montón de diversidad, tiene que haber diferentes voces, tiene que ser un poco caótico al nivel del artista, especialmente emergente, para que entonces se vaya desarrollando la cultura de una manera interesante y que no sean todos los mismos siempre, ¿no? Así que, pasándole la palabra aquí a los jóvenes, quizás podemos empezar en por qué ustedes decidieron establecerse como galerías comerciales, cómo se han relacionado en términos de desarrollar sus programas en sus localizaciones donde están y cómo lo balancean entre lo local y lo internacional y cómo balancean todas las voces a las cuales les tienen que comunicar todo. ¿Empiezo yo? Yo inicié mi carrera como galerista abriendo mi propio espacio con una ingenuidad total sobre lo que se trataba del mercado del arte. Fue una decisión impulsiva, intuitiva, una visión que desapareció en un momento de mi vida en donde tuve una idea genial que fue encontrar un espacio o crear un espacio para que mis amigos, que eran artistas, pudieran mostrar sus producciones artísticas y que pudiéramos, por sobre todo, venderlas. Porque me di cuenta que, si bien yo nunca fui artista, pero siempre estuve en el entorno del arte y en el medio de la cultura, me di cuenta que faltaban espacios, ¿no? Y faltaban personas que se hicieran cargo de esa otra parte que era ayudarlos a desarrollar sus carreras, a profesionalizarse. Esto lo hice de una manera muy inconsciente al principio, pero sí tuve muy en claro lo que era un círculo virtuoso, ¿no? Que es producir. Yo fui productora de moda muchos años antes de dedicarme a esto, así que entendía perfectamente lo que era la producción. Producir, vender y generar esta rueda virtuosa que nos permitiera, como objetivo final, hacer lo que más nos gusta, que es arte. El fin siempre fue el arte. El dinero es un medio. La galería nació de esa manera y después fue creciendo, entendiendo esto y creciendo de manera virtuosa también como proyecto, ya que íbamos ganando, íbamos generando más riqueza, íbamos invirtiendo y así se empezó a armar una bola que hoy tiene ya 10 años de experiencia, de crecimiento y de autosustentabilidad, que para nosotros es una palabra muy importante porque nos genera muchísima independencia y también muchísima posibilidad de ser intuitivos, de ser genuinos, ¿no? De no responder a intereses de terceros, sino responder a nuestros propios intereses, lo cual
para proyectos que comienzan es muy importante. Luego habrá etapas, ¿no?, de maduración y de sostenimiento de empresas que son más complejas a nivel financiero, pero creo que para el principio, para la supervivencia de una empresa, saber autosustentarse es muy importante. Y esa experiencia se la trasladamos a nuestros artistas también, de que entiendan, de que tengan una educación financiera y económica, de cómo invertir en su trabajo, cómo ponerle precio a sus obras, cómo instaurarse en el mercado y básicamente cómo profesionalizarse, que es una palabra súper clave e importante para nosotros, salir de la informalidad, empezar a tener un tono correcto, empezar a tener vínculos sanos y dejar de responsabilizar a los demás por las cosas que no nos salen, sino realmente asumir la responsabilidad de nuestro propio éxito y salir adelante con nuestra propia fuerza. Muy bueno, eso sí. Bueno, muchas gracias, Laura, Celi. Isla Flotante comenzó hace un poco más de 10 años. Comenzó inicialmente como un colectivo de artistas, dirigido también por artistas. Yo me sumo al poquito tiempo porque rápidamente se vio la necesidad de poder profesionalizar justamente el espacio con el objetivo similar, como mencionaba Georgina, de lograr cierta acumulación económica que nos permitiera seguir teniendo esa independencia, esa libertad para poder crear, apoyar, promocionar las cosas que realmente nos interesaban, ¿no? Eso fue un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo y bueno, creciendo, aprendiendo cómo ser galeristas, nos fuimos pareciendo cada vez más a una galería comercial, pero sosteniendo este espíritu con los artistas de compartir, de ser una plataforma para generar cosas mejores y que esa plataforma justamente nutra de recursos, no solamente económicos, el trabajo de todos los que integramos el proyecto. Isla actualmente representa 11 artistas, 9 de ellos argentinos, 2 de nuestro vecino país de Brasil. Bueno, nos conocemos con Rodrigo y bueno, como mencionaba Laura, y gracias a una etapa temprana, de una decisión temprana e interesante del Estado argentino de apoyar a la salida de galerías a ferias internacionales. Desde el año 2014 que Isla Flotante viene participando en el circuito internacional de ferias, habiendo llegado luego de algunos años, en el 2017, a participar de Art Basel, una de las plataformas feriales más importantes, y bueno, sosteniendo esa participación y logrando traccionar los recursos que en esos grandes mercados se manejan a nuestro mercado tan querido. Bueno, eso es todo para presentar. Bueno, gracias. Qué interesante oír cómo empezaron. Yo no empecé Casa Triángulo, quien fundó Casa Triángulo es Ricardo, que está aquí, en el 88. O sea, es una de las galerías más, como que tienen más tiempo en São Paulo, que empezó lanzando muchos jóvenes y hoy en día tenemos una mezcla de artistas súper establecidos que están con nosotros como más de 20 años y artistas jóvenes que nos gusta mucho poder apoyar, como decía Laura, la importancia de una galería, ¿no? Entonces, en nuestro caso, los artistas más establecidos que tienen valores mucho más altos nos ayuda a financiar, a veces, proyectos más ousados, ¿se dice ousados? Sí. Más atrevidos en la galería, que muchas veces no son comerciales, son... hay obras que no se venden, ¿no? Pero o uno abre este espacio o un artista joven nunca va a poder hacer esto, mostrar sus proyectos. Y bueno, también participamos de muchas ferias ya hace mucho tiempo. Arteba, ni sabemos cuántas ediciones. Nos encanta estar en Argentina. Creo que es, a pesar de las crisis todas que atravesamos en Latinoamérica, es un
el arte como sigue, ¿no? Siempre está bien, siempre hay mercado, siempre hay nuevos artistas, siempre hay buenas muestras, la feria se sostiene y bueno, es un placer estar con ustedes. Yo creo que bravo. Ese punto de la profesionalización me parece muy importante, porque a veces pensamos que el mundo del arte es como este mundo especial donde no aplican las realidades de las finanzas, no aplican las realidades de las otras profesiones. Y eso ha sido algo que nos ha costado mucho, yo creo, en las pasadas décadas, porque nos ha prevenido recibir el tipo de ayuda que reciben otras industrias, como una industria que incuba otros tipos de tecnologías. Muchas veces no es inusual que reciban dinero del gobierno para poder comenzar y después crear algo totalmente sostenible. Creo que ese tipo de organización que es como un lobbying, tener un gremio de galeristas, tener un gremio de artistas que sean una fuerza casi política, es algo bien importante. Y para eso se necesita una unidad local y una comunicación internacional. O sea, siempre hay muchos niveles en los cuales eso se puede lograr. En Nueva York ha sido bien influyente esa idea de tener unas galerías unidas que tienen su propia feria, tienen sus propias reglas, tienen un código ético de cómo se debe coleccionar, cómo se debe tratar a los artistas. Y ese tipo de profesionalizamiento es bien importante. Y entonces quizás hablemos de eso un poco, porque yo creo que dentro del contexto de la pandemia comenzó a cambiar enormemente. Yo creo que la pandemia, personalmente, en el mundo del arte no es que causó mucho cambio, sino que apresuró cambios que ya iban a pasar, pero como que los hizo de repente. Y uno de esos fue la idea de comprar arte online, la idea de que las galerías se unan para ciertos tipos de eventos colectivos. Y creo que aquí lo hicieron con un gran éxito, en Brasil también. Hubo muchas plataformas, lo del South by South, hubo muchas cosas. Así que hablemos de eso un poco, porque eso nos dio un montón de aliento a todos, yo creo, durante lo peor de la pandemia. Y estamos aquí para siempre. ¿Querés arrancar vos, que sos más de la cámara? Sí, efectivamente, Laura, eso es algo interesante que la pandemia aceleró, que en Argentina veníamos trabajando hace casi 8 años. Con Geo somos miembros asociados de la Cámara Argentina de Galerías, de Meridiano. Geo también participa y es directiva de la Cámara de Galerías de la provincia de Córdoba, Faro. Y estos modelos de asociación fueron hechos a ejemplo y semejanza del modelo de ABACT, el ejemplo brasilero, que ya tiene casi 15 años, si no me equivoco, del año 2007. Y eso nos iluminó mucho nuestra forma de trabajar, porque bajó la intensidad de la individualidad y vimos que había objetivos comunes que en forma conjunta podíamos resolver. Hoy Meridiano agrupa más de 60 galerías de todo el país. Es una representación muy importante. Meridiano ha ocupado un lugar de relevancia muy grande a nivel nacional, a nivel de discusión política, hasta tal punto que en el año 2017, a través del impulso, junto con otras instituciones, la Fundación Arteba, mismo Ministerio de Cultura, tanto provinciales como nacional, se impulsó el cambio de la ley de circulación de obra de arte, que permitió modernizar una ley de los 70 y empezar a diferenciar lo que es obra de arte con valor patrimonial para la Argentina de obra de arte de producción actual, contemporánea, cuyas necesidades de circulación son antipódicas, son opuestas, ¿no? La voluntad del Estado de proteger el patrimonio tiene que asegurar que eso no se mueva, pero a la misma vez la necesidad de hacer circular la producción contemporánea de artistas vivos tiene que ser la máxima circulación posible. Entonces, esta nueva ley reconoce esta diferencia y hoy permite generar una circulación de obras de arte en el mundo que no tiene precedentes. Para que se den una idea, también dentro de la ley se habilitó un mecanismo que las obras de arte no tenían permitido, que era ilegal, que era el transporte de obras a través de los couriers, de los FedEx, DHL, en fin. Y eso movilizó enormemente la circulación de obra de arte de artistas jóvenes, cuyo valor
cuyo precio de obra muchas veces era muy menor al valor del flete que las empresas transportistas, en general muy pocas, le cobraban para transportarlas. Entonces, para darle unos ejemplos, porque hay mucho para hablar de esto, pero para darle un ejemplo muy concreto, una pintura sin embastar, enrollada en un tubo, para exportarla a Alemania, antes de esta ley, a través de los mecanismos tradicionales, con todos los costos aduaneros, en fin, podía llegar a costar entre 2.000 y 2.500 dólares. Imagínense un artista joven de 20 años, cuyo valor es de 500 a 1.500, no hay mucha lógica en ese transporte. Hoy por hoy, a través de FedEx, DHL, el costo de exportar ese mismo tubo a ese mismo país es de solamente 200 a 250 dólares. Con lo cual, Argentina, nos estamos dando cuenta, se ha convertido a través de estos mecanismos en un país muy competitivo en términos de traslado de obras de arte, porque por muy bajo costo se generan movimientos a todo el globo. Así que queda el desafío de considerar a la fotografía como arte, ¿no? Que eso lo tiene que incluir la... Hola. Toma. Yo creo que hay desafío del coleccionismo de la fotografía y de que todavía hay como un bias en que la fotografía va a apreciar menos que una pintura o algo así. Pero yo diría que a nivel ya conceptual, a nivel académico, a nivel de lo que vemos de los artistas que se están formando ahora, muchos escogen la fotografía. Esta ley de la que hablaba Leopold no incluye la fotografía, no. Entonces tienen muchos problemas para exportarla todavía. Y están reclamando que se incluya en la ley, que se reforme la ley para no tener tantos problemas de exportación. Ya que lo mencionás, en conjunto con otro tipo de soportes como las instalaciones, videoarte, que tampoco están considerados porque no eran soportes en el momento de la ley. Y solamente se consideran pinturas y esculturas. Pinturas, esculturas, dibujos, grabados, y ahí estamos preparando. Hay que cambiarlo urgentemente. Bueno, en particular con respecto al asociativo, a mí, dentro de mi experiencia, me pasó algo que fue descubrir como un valor más intrínseco en lo asociativo, que tiene que ver con una charla honesta y sincera y horizontal entre los colegas, más allá de lo que nos une para el afuera, de realmente poder sentarnos y discutir qué nos pasa adentro, qué nos pasa como sector, qué nos pasa como proyectos, porque en realidad el galerismo es un montón de gente con visiones muy distintas de lo que debe ser el mundo del arte, cómo debe ser el mundo del arte llevado adelante. Cada uno tiene su espacio, su mirada, su visión, y creo que una de las cosas que yo, qué sé yo, como tal vez con un proyecto más joven o con una mirada más desde otro lugar, desde un mercado débil o desde un mercado que está desarrollándose como el mercado cordobés, me pasó que me di cuenta que tenemos un modelo de negocio muy viejo. O sea, que hemos innovado muy poco el sector del arte. Creo que, no sé, desde el Renacimiento en adelante no han habido grandes revoluciones en el sector del mercado del arte. O sea, eso es tremendo. A mí me pasó darme cuenta de eso. Digo, ¿pero qué nos ha pasado? Si estamos conversemos con arte, conversemos con las últimas tendencias, novedades, las últimas ideas, pero seguimos vendiendo arte como hace 100, 200 años. Y eso fue algo que para mí fue muy revelador y fue algo que me pasó durante la pandemia, precisamente, teniendo tiempo más de estudiar, de reflexionar y de ponerme a conversar con mis colegas también y de decir, bueno, ¿en qué podemos innovar y cómo podemos sentarnos a dialogar como sector? ¿Y cuál es el paso a seguir, ¿no? A partir de una revolución digital, de una revolución tecnológica, ¿cómo damos el siguiente paso? Porque cuando se empezó a abrir la venta online, yo noté mucha resistencia por parte de colegas y no entendía por qué. No entendía si era realmente una relación física con las obras de arte, ¿no? Se planteaba mucho esto. ¿Por qué no exposiciones virtuales? ¿Por qué no aprovechar esta herramienta tecnológica para llegar más lejos, más rápido y más barato? O sea, para mí, como una persona que realmente cree en la revolución tecnológica como una herramienta de democratización, la tecnología es una herramienta intuitiva
que nos da la facilidad a todos de poder acceder a cosas que antes eran inaccesibles. ¿Por qué como sector no estamos apoyándonos fuertemente en la tecnología para abrirnos al mundo? Y bueno, para mí ese es uno de los debates, ¿no?, pendientes con los colegas, y por suerte están las cámaras y las asociaciones y todo lo que hemos creado para poder tener este debate desde el más experimentado y desde el más intuitivo en las ventas, con la mayor trayectoria, hasta los más jóvenes que realmente tienen el futuro por delante, tienen la responsabilidad sobre sus hombros de cómo va a ser el galerismo de cada unos años. Creo que lo más honesto que podemos hacer es sentarnos en una mesa redonda y poder debatir estos temas y ponernos de acuerdo de qué es lo que queremos que el futuro sea juntos. Y algo muy importante también que va a la par con eso es cómo expandir la idea y la definición de lo que es el coleccionismo y cómo expandir el público del arte, no solamente que pueda pagarle la vida al artista, sino para tener nuevos modos de distribución. O sea, a mí me parece un poco absurdo que tenemos tanto arte de video y ninguna plataforma donde alguien se pueda suscribir a seguir muchos artistas de video. O sea, el video es de los medios más importantes en la historia del arte de hoy. Y en ese aspecto todavía estamos en la Edad Media. Y entonces quiero preguntarles a ustedes, cuando ustedes hablan con sus artistas, montan sus programas, ¿cómo ustedes asesoran a los artistas o les recomiendan ese tipo de movidas? Y si hay apoyo local, si tienen que ponerse súper creativos, ¿cómo lo manejan? Bueno, nosotros en Casa Triángulo nos gusta dejarle al artista muy libre para crear. Esto no interferimos en absolutamente nada, si tamaño, forma, si es muy conocido por una obra de una manera, no vamos a pedir que haga más de lo mismo, no. Como está muy libre para crear, y desde eso, ahí sí decidimos de estrategias de cómo sostener eso, ¿no? Cómo comercializar, cómo poner en sus instituciones. Y lo que hablaban antes de cómo está cambiando el mercado durante la pandemia, yo creo que se cambió mucho las cosas, ¿no? Como estamos en la Edad Media, pero durante la pandemia se aceleró mucho lo que es digital. Y de repente estábamos en casa y creando exposiciones digitales, que fue súper interesante también en un momento. De repente estaba creando como un libro digital, una publicación digital. Y con eso podrías accesar muchos países, muchas personas. Y también lo de las reuniones online, que hay una asociación internacional, no sé si está en la International Gallery Alliance. Les voy a recomendar, porque es buenísima. Son como galerías de todo el mundo y cambiando ideas de eso, del futuro, del presente, del pasado, de la sustentabilidad, que es un asunto que viene ahora con más fuerza en el mercado de arte, como, bueno, estamos en una feria, pero se comenta como las ferias mundialmente, lo que emiten en carbono y esas cosas, es brutal por 5 días, ¿no? O sea, esa aceleración de un mercado más digital y quizás con menos círculo de gente y obras en avión de un día a otro, quizás es un futuro que hay que pensar también, no solo en la pandemia, pero también en cuestiones de sustentabilidad. Sí, es que Sí, quería, Leopold, que cuentes la experiencia de Panorama el año pasado, porque yo veo que hubo más trabajo en red, estas formas creativas que vos decías, que se empezaron a organizar y a trabajar en red, y junto con Arteba impulsaron la Semana Federal Panorama, y quiero saber cómo fue esa experiencia. Sí, efectivamente, bueno, en Argentina, bueno, todos sabemos, sufrimos un cierre bastante prolongado, y particularmente para las galerías, los artistas, fue bastante nocivo, porque al ser considerados sector no esencial, las aperturas eran muy difíciles. Aún así, este esfuerzo de colaboración permitió que las galerías seamos el primer sector de la cultura que pudo negociar y aprobar un protocolo sanitario por cita previa, pero en el interín, que fueron hasta casi 6 meses, en conjunto con la feria,
que tuvo que lamentablemente en ese año suspenderse, con todos los desbarajustes y todos los problemas que sufrieron todos los sectores de la economía, no solamente el arte. Tuvimos la energía y la capacidad de ponernos creativos y de pensar cómo ofrecer al público, cómo ofrecer al mercado una herramienta, como bien mencionaba Geo, que fuese mucho más democrática, que fuese más integral, pero que la podamos hacer todo desde nuestro lugar de resguardo. Entonces, con ese criterio, junto con Arteba, junto con todas las asociaciones de cada una de las provincias, logramos lanzar esta Semana del Arte Panorama, que fue una semana íntegramente digital, donde lo que hubo fue una convocatoria que yo la quiero destacar porque fue una convocatoria que se hizo en menos de un mes y medio, gracias al esfuerzo y a la responsabilidad de muchísimos referentes del arte que con mucha confianza y con mucho trabajo reunieron a la mayoría de espacios que estaban con vocación de participar. Entonces fueron 136 espacios de 18 provincias que estuvimos participando en la Semana del Arte Panorama a través de una plataforma que Arteba gestionó con muchísima cintura y que permitió que en una época donde las ventas habían caído casi a cero, se empezaran a volver a concretar ventas, se empezara a volver a circular a los artistas y sobre todo que todos nosotros volviéramos a recuperar ese entusiasmo, esa luz al final del túnel, que afortunadamente luego llegó y el esquema de cita previa también nos iluminó mucho para pensarnos como un sector que tiene una responsabilidad que no es la misma que un sector comercial que vende mercaderías básicas. Es una responsabilidad que implica un trato y una profundización en los temas y un compartir ideas que involucran tiempo, necesariamente involucran tiempo. Entonces, este modelo fue adoptado por muchísimas galerías, continúa generando vínculos que trascienden los vernissages, que trascienden los eventos y los cócteles, y que son reuniones de más de una hora, donde se profundiza el trabajo de un artista, donde el coleccionista, el comprador, el interesado puede profundizar, entender y de esa manera nutrir todo el sistema, no solamente económicamente, sino además a nivel de las ideas. Así que eso, por ejemplo, fue una innovación, una cosa nueva que trajo la pandemia que, bueno, parece un poco obvia, pero que fue una experiencia sumamente gratificante y que hoy perdura en muchos espacios que continúan abriendo al público, pero con este sistema de citas previas, convocando invitados que los convoca la muestra, que tienen interés particular, que hay un deseo, que hay una intención. Creo que estás hablando de algo muy importante, que es lo que es crear comunidad. Y crear tu propia tribu de apoyo y de engendración de talento y de creatividad, ¿no? Que eso fue lo que nos robó la pandemia de muchos aspectos. Y tuvimos que construir como from scratch todos estas nuevas plataformas, nuevos sistemas de poder comunicarnos y de compartir. Entonces, en Brasil tuvieron algo similar, ¿no? No sé si tuvieron algo que fue tan online como lo de Panorama, pero también hubo una unificación de galerías y... Bueno, la Asociación Brasileira de Galerías está desde hace muchos años y más recientemente se ha creado una plataforma dentro de la asociación que se llama Latitude, que yo fui como en el comité durante muchos años, que es como para internacionalizar el arte. Y ahí también nos organizamos para hacer como una feria online y para participar también de otras ideas online, así. Pero el mercado en Brasil durante la pandemia estuvo bien, como los primeros meses un desastre, que la gente, no sabía si iba a sobrevivir, pero después se recuperó muy rápido y fue impresionante como la gente rápidamente se adaptó a comprar online. O sea, ahora vivimos un momento en que hay una mezcla de las dos posibilidades, ¿no? No es que han dobrado las ventas, pero trabajas mitad digital y mitad presencial, así con los coleccionistas.
Creo que también es algo como bastante importante destacar con respecto a la digitalización de los espacios culturales, que no solamente tiene que ver con las necesidades de las galerías, sino con entender también las necesidades de nuestro público, de nuestros compradores y del manejo de información que esto permite. La realidad es que la herramienta digital permite un acceso a la información nunca antes imaginado, ¿no? Y que creo que es una de las grandes falencias que tenemos como sector, en que realmente como profesionales, y sabemos que todos ponemos el cuerpo como galeristas y todo lo que hablamos y cuando hablamos y lo que hablamos y lo que decimos, y a veces estamos hasta agotados físicamente porque estamos hablando con 200 personas en un día y uno solamente si es galerista puede entender el sacrificio físico, emocional y mental que eso representa. Y una de las maravillas para mí fue decir, che, pero esto mismo que estoy diciendo acá físicamente lo puedo hacer online y puedo llegar a millones de personas sin necesidad de quedarme sin voz como estoy en este momento para hablar en la feria todo el día con tantas personas y poner tanta emoción y tanto amor. ¿Y cómo puedo hacer esto? A través de mi galería. Yo creo que, sinceramente, estuve en Artsy, ya no estoy participando, por ejemplo, de una plataforma que son marketplaces. Por suerte, durante la pandemia, nosotros, o por lo menos mi necesidad como galerista fue poner a disposición de mis clientes online toda la galería. O sea, hicimos un trabajo de abrir la trastienda, transparentarnos como empresa, publicar nuestros precios, publicar nuestros artistas, publicar todo lo que teníamos a la venta, qué se vendía, qué no se vendía. Para nosotros fue maravilloso poder hacerlo. Nos sentimos súper orgullosos de todo ese trabajo que se hizo. Y fue porque también era una manera de decir, tenemos ganas de que nos compren, que nos sigan comprando y que nos compren desde la comodidad de su hogar, no en el momento que se tengan que vestir de gala para venir a la galería y poner su mejor cara, sino en el momento que más lo necesitan, cuando están en pantuflas, en su casa, a las 3 de la mañana deprimido, que no saben si tomarse un trago de vino o comprarse una linda obra de arte, porque en realidad capaz es más importante tener una obra en tu casa que te dé paz mental y que te dé bienestar y no estar recurriendo a antidepresivos, por ejemplo, no sé, es una idea, podría ser. Que ustedes hicieron una iniciativa muy creativa que fue mandar una botellita, ¿no?, de gin para que brinden, hicieron como un vernissage. También recurrimos a veces al alcohol, no te voy a decir. Hicieron como un vernissage virtual, le mandaron una cajita con una botellita. Sí, una de nuestras inauguraciones fue online y tuvimos así como la gentileza y la idea divertida de decir, che, nos encontremos todos en una inauguración online. Fue un quilombo, todo micrófono abierto, todos querían hablar, todos estaban chochos, una necesidad de conexión desesperante, la muestra de Juanjo Cambre en la galería. Y la verdad que, bueno, probamos de todo, algunas cosas con acierto. Venía la botellita, era divina. Venía el trago listo para que vos lo mezcles con todos los ingredientes y nada, con esencias de Córdoba, bueno, un poco también como para darle un regalo a la gente que todavía estaba encerrada en su casa. Fue la primera inauguración que hicimos durante la pandemia. Pero bueno, digamos, uno de los grandes aprendizajes fue cómo seguir conectados a pesar de la distancia física, sobre todo para proyectos como el mío, que yo tengo una home gallery en un 4º piso en una ciudad que no es tan central dentro del circuito internacional del arte, ¿no? Pero ¿cómo llegar? ¿Cuáles son las estrategias de un espacio como el mío? Que por ahí no tengo los artistas más reconocidos internacionalmente, tengo muy buenos artistas y quiero mostrárselos al mundo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo llego? No tengo tanta plata, no tengo o sea, para mí fue una estrategia de la necesidad, como sigue siendo para Latinoamérica en general, ¿no? Trabajamos con recursos muy limitados y bueno, entonces tenemos que encontrarle la vuelta y exprimir al máximo el jugo de esa fruta que tenemos. Pero sobre todo yo creo que lo hicimos pensando en la gente y en que la gente necesitaba el arte durante la pandemia y de qué manera podíamos llegar, de qué manera podíamos acercarnos. Y sobre todo, algo súper importante es que si bien hay un montón de herramientas tecnológicas allá afuera, creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos como galeristas y como visionarios de nuestros proyectos, como líderes de nuestros proyectos, es
realmente entender cómo podemos traducir nuestra visión al mundo digital. Yo creo que un marketplace hoy no lo hace. Creo que estamos todos ahí en una cosa genérica y que entramos todos en una bolsa de gatos y que es muy difícil así llegar a la gente de una manera. Seguimos hablándole a la gente que ya conoce a nuestros artistas y seguimos hablándole a la gente que ya conoce el mundo del arte, pero creo que el gran desafío está en llegar a gente nueva, en transformar el mundo desde tocar corazones nuevos. Por lo menos ese es el objetivo desde mi galería, abrir nuevos mercados con artistas emergentes. Y la verdad que ponerse en los zapatos del cliente para venir hasta la galería fue una cosa que a mí me sirvió mucho para entender qué cambios tenía que hacer. Cómo a través de la herramienta digital, del marketing digital y todas esas malas palabras que tenemos en el mundo del arte para nosotros, cómo poder hacerlo. Y creo que hay muchos prejuicios con respecto al comercio online y que tenemos que aprender a entender que es una herramienta como cualquier otra, que hay buenas cosas y malas cosas, pero que en realidad depende de nosotros no dejarles este camino a otros que lo hagan, porque siento que hoy los programadores tienen mucha más influencia sobre el mundo del futuro que los artistas, y es algo que a mí particularmente me preocupa. Creo que los artistas antes diseñaban el mundo, imaginaban el mundo desde la escritura, desde la poesía, desde el cine, desde todos los aspectos del arte, no solamente de las artes visuales. Y hoy por hoy se está creando un metaverso y lo están diseñando los programadores. Y los artistas, ¿dónde están imaginando ese mundo? Eso es lo que a mí un poco no me deja dormir de noche, pero en realidad también es el hermoso desafío que creo que tenemos por delante y que no tenemos que perder la oportunidad de, como líderes de nuestros proyectos, de tener una influencia y de tener una palabra y tener un voto en cómo va a ser el futuro de acá a 5 o 10 años, no va a ser tan más adelante. Me interesa la mirada de ustedes sobre el mercado argentino, ustedes que están afuera. Bueno, yo vengo de Puerto Rico, donde también tenemos un mercado enano, aún muchísimo más pequeño que el de ustedes. Así que a mí me parece vibrante el mercado de Argentina. Y esta feria, esta es mi primera vez en Arteba como tal. Y la cantidad de artistas y voces nuevas que he podido descubrir, que he conocido por primera vez, dentro de la mayoría de las ferias a las cuales voy, creo que ha sido de las mejores, porque me encanta el aspecto local. O sea, hay mucha diversidad local y hay mucha galería local que puedo ver y puedo entonces comparar y puedo ver los diferentes estilos. Eso es raro. Yo diría que la gran mayoría, quizás en Latinoamérica las ferias tienden a ser un poco más locales, pero si vas a Europa, por ejemplo, las grandes, Frieze, Art Basel, son súper internacionales y llega un momento en lo cual te sientes como si todo se ve igual, porque tienes las mismas galerías en Suiza, las mismas galerías en Londres, las mismas galerías en París, entonces no te pierdes algo de la profundidad. Y yo creo que aquí se nota, ¿no? Y se ve que se apoya a lo local, que siempre es lo más importante, porque solo así se puede internacionalizar. Para uno internacionalizar un mercado, tiene que haber un mercado local que lo apoye, que lo empuje, y entonces ahí tú vas a convencer a gente de afuera. Y yo lo veo ocurriendo aquí muy bien. ¿Ustedes piensan? Sí, Laura, en Argentina particularmente la pandemia, bueno, como hablábamos antes, golpeó no solamente al sector del arte, sino a la economía en general. Y bueno, también el hecho de que la Feria Arteba en ese año tampoco se pudiese realizar fue también un golpe importante que, por suerte y gracias al trabajo conjunto, gracias a la gran responsabilidad, al gran esfuerzo que ha hecho esta feria con todo su renovado directorio, con renovadas energías, hoy estamos viviendo una segunda edición pospandémica muy exitosa que nos permite empezar a pensar en que estamos muy cerca de recuperar un mercado como el que supimos tener hace algunos años atrás. Esto no se logra con la acción individual de una entidad, se logra con la acción global de toda la comunidad del arte. Y lo que no podemos negar es que la pandemia ha generado efectos, ha cambiado conductas, ha hecho revisar a todos nosotros, desde
Imagínense que todos nosotros en nuestra particularidad, en nuestro espacio doméstico, hemos ordenado nuestras cosas. ¿Quién no lo ha hecho en la pandemia? ¿Quién no ha ordenado los cajones, el placar? ¿Quién no ha sacado ropa que ya no usaba, que la tenía ahí totalmente al cohete? Esos zapatos. ¿Quién no ha sacado zapatos? Entonces, eso mismo ha pasado a todo nivel. Entonces, ¿por qué no permitirnos pensar que eso mismo también sucede a nivel de las colecciones, a nivel de las instituciones, y dar el tiempo, dar el espacio para que eso madure, ¿no? Porque esa maduración, esa crisis, lo único que trae son buenas noticias, que es colecciones catalogadas. Muchísimas colecciones en Argentina han entrado en un proceso de catalogación, de clasificación, de una cosa que no es menor, que es de comunicación. Tenemos tantas buenas colecciones, tan buenas obras en estas colecciones privadas, que lo que más necesitamos es que estas se empiecen a comunicar, circulen, se vean, vayan a exhibiciones. Y este trabajo los coleccionistas lo han asumido con grandísima responsabilidad. Hoy tenemos más de 10 colecciones que ya tienen un equipo directivo en la colección, que está trabajando codo a codo con los coleccionistas, con las galerías, con los artistas. Y eso es algo que trajo la pandemia. Y que ese esfuerzo por clasificar, catalogar, impactó favorablemente en nuestro mercado, y lo único que nos depara en el mediano plazo es mejores colecciones, mejores relatos, más conciencia del porqué de estas colecciones, más sentimientos vinculados a las transacciones que hacemos y no transacciones meras y puras. Profesionalización de colecciones, que es otro paso más, ¿no? Pero también volviéndolo a lo que mencionaba Celi, hay otro fenómeno que son las ferias, ¿no? Fuera de Capital, más allá de Arteba, y siguiendo un poco el espíritu de Arteba, que fue una feria que se creó como una fundación, como un espacio pensado justamente para desarrollar un mercado que no existía, que no estaba formalizado. Y creo que las ferias generan un mercado, o los mercados generan ferias, que debería ser al revés, pero en realidad creo que en este caso está pasando algo muy distinto, y me pasó ahora antes de irme de viaje afuera, que estuve... Bueno, por suerte también estamos empezando un proceso de internacionalización con la galería, pero justo antes de irme afuera me pasó que, bueno, yo soy chaqueña, tengo el placer de ser chaqueña, y fue una feria en Chaco, a una feria que se viene haciendo hace un par de años con un par de tropiezos, pero que esta fue su primera edición formal, seria, y me encantó la experiencia, y la verdad que fue sorpresivo para mí, yo haber nacido ahí, haberme tenido que ir para cumplir mis sueños y todo lo que uno hace cuando es joven, ¿no? De querer moverse y triunfar, y volver y sentir que había un lugar donde yo podría realmente desarrollarme, o que ahora había un lugar donde gente como yo, más joven, podía proyectarse económicamente, proyectarse profesionalmente, y a la vez con una mirada local, con una identidad muy particular, que fue, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió fue que habían incluido la artesanía y una sección de artesanía y de artes locales, como revalorizando ese espíritu del arte local, tradicional, con materiales orgánicos. Y no me canso de contar esta anécdota porque me parece fantástica para abrirnos un poco los ojos a quienes hacemos arte culto contemporáneo. Y es que yo nunca en mi vida vi que una persona venda tan rápido todo como una señora que hacía cerámicas de barro. Les juro por Dios que no, esa señora bajó del colectivo con todas las cerámicas en la mano, y la gente la paró en la puerta antes de entrar en la feria y ya había vendido todo. Yo le decía, pero por favor no puedes traer las cosas a mi stand, porque la verdad que estoy parada 4 días así llorando, por favor que alguien me compre. Y esta señora había vendido todo antes de entrar. Entonces yo digo, la verdad que, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo realmente qué necesitamos? Necesitamos el contacto con el barro, necesitamos el contacto con lo natural, o sea, parece que hay una reflexión muy profunda de hacer, y me encantó también, por ejemplo, en la última Bienal de Venecia, ver lo que le pasó a Gaby Chaile, ¿no? O sea, realmente es importante, y creo que es una de mis observaciones también profundas con respecto a los cambios en la pandemia, y es volver a conectar el arte con el territorio. El arte es territorio, el arte se vincula con lo orgánico, se vincula con los paisajes que atraviesan al artista,
con los olores, con el río, con la montaña, con lo que sea que te atraviesa. Eso tiene mucha importancia para mí, por lo menos particularmente para mí, porque creo que es desde el arte que podemos generar un cambio positivo en la sustentabilidad del planeta, que es el tema urgente que tenemos en la agenda de todas las disciplinas y de absolutamente todos los sectores, y en especial el mundo del arte, que podemos cambiar discursos, cambiar cabezas y concientizar a las personas. Así que creo que es un buen camino revalorizar las artesanías, las actividades artísticas sin nombre y apellido, ¿no? Volver a revalorizar el trabajo, ¿no? Con las manos, sobre todo manual. Creo que en algún auge, ¿no? Bueno, está esta contradicción entre lo digital y lo manual, pero para mí, bueno, es uno de las grandes sorpresas, ¿no? De volver a conectar a los productores con su lugar y que las ferias y los mercados también se den en ese mismo punto para, obviamente, también generar menos huella de carbono. Y, bueno. Sí, hace poco estuve en Corrientes, en la Feria de Corrientes, y también fue muy linda, y veo que también se están organizando y trabajando en conjunto las ferias. Arte va a visitar la de Corrientes y hay más diálogo, es muy lindo ver eso. Rodrigo, te quería preguntar, porque la verdad es que el mercado brasileño es un ejemplo. En la región lograron unos precios para sus artistas increíbles, tienen un coleccionismo muy fuerte. ¿Cómo ves vos el mercado argentino? ¿Qué nos está faltando para dar un pasito más? Mira, mi opinión sobre el mercado de Argentina viene de una experiencia muy personal. No es que conozco mucho cómo funciona el mercado aquí. Pero lo que hablaban hoy antes, que eso de facilitar la exportación y la circulación de las obras de los artistas jóvenes, eso es lo más importante, porque un artista, para cambiar de precios, siempre tiene que ir al mercado internacional. Nunca va a llegar a un cierto nivel de precio en su propio país, porque es así, va a ampliar sus colecciones, sus intereses, sus museos, va a tener otros accesos, y es un trabajo que solo no puedes hacer como galerista. Hay que hacer parcerías con galerías de otros países, mostrar en ferias internacionales, encontrar estrategias independientes o que no costen tanto como una feria para poner tus artistas a nivel internacional. Y eso cambia mucho. Yo creo que el mercado brasileño ya viene haciendo eso desde los 90. Entonces los precios de hoy son la maturidad de un proceso anterior. Y en Brasil, bueno, creo que en Argentina también hay mucho histórico de coleccionismo. No, hay unos países que no tienen histórico de coleccionismo, ahora empezaron que la arte estaba como más de moda, pero es distinto. Cuando hay histórico, hay subastas, hay artistas modernos conocidos mundialmente, todo eso va formando, bueno, un mercado cultural, ¿no? Y en eso hay un rol muy influyente de los museos, de las instituciones. Y en eso Brasil tuvo mucha suerte también, porque como han tenido tanto coleccionismo tan profundo, tienen coleccionistas con relaciones con el MoMA en Nueva York. Y entonces resulta que en el 2013 Ligia Clark tuvo una súper retrospectiva en el MoMA, y mira lo que pasó, de repente los precios suben. Lo mismo pasó con exhibiciones de Mira Schendel en el Tate, Elioy Tisica en el Whitney. Eso todos fueron en menos de 5 años, todas a la vez. Eso fue como un boom de Brasil. Y ahí fue cuando nosotros fundamos el departamento latinoamericano, que era como 80% brasileiro en ese momento. Y en eso también, o sea, ahí está la importancia de las instituciones en comunicación con las galerías. Otra vez la comunidad, la importancia de los curadores. Pero quiero preguntarles un poco sobre esta idea de los precios. Y la pandemia nos presentó este challenge de publicar precios, que siempre ha sido algo bien controversial y todo el mundo tiene una opinión distinta al respecto. Y la razón por la cual yo creo que eso es porque los artistas todos tienen opiniones distintas sobre cómo quieren que sus precios se publiquen o cómo se relacionan sus obras con el mercado. Es una conversación, puede ser tensa y puede ser complicada, pero ¿cómo ustedes lo han
resuelto. Yo no estoy de acuerdo, Laura, en que los artistas tengan mucha opinión en cómo quieren que sus precios se publiquen o no. Yo creo que ahí la influencia mayor es de los galeristas y de los agentes, digamos, intermediarios y comerciales. Y yo creo es una pregunta fundamental porque bueno, de hecho, desde el colectivo de galerías lo que sostenemos es que tenemos que caminar hacia una formalidad creciente del sector. Que ningún sector crece en la oscuridad, en las tinieblas, sino que crece en la iluminación. Y que esa iluminación quizás no es brillante del 0 al 1, pero puede tornarse cada vez menos opaca con el paso del tiempo hasta llegar en algún momento a la brillantez. No hay sector que se haya desarrollado económica, financieramente, políticamente, que no haya tenido un avance, un grado de formalidad importante. Entonces, a mí me parece igualmente que el problema de la publicación de precios la tienen más los artistas más consagrados y más relevantes, más importantes, digamos, con más carrera, que los artistas más jóvenes. No hay un problema muy grande con los artistas más jóvenes, porque la realidad es que hay niveles de precio donde el nivel impositivo no es un tema muy importante, además carreras que son muy incipientes, donde no existen tampoco precios de referencia en el mercado, donde obviamente por ser pequeñas empresas, microempresas, los controles de las agencias fiscales son mucho menores y permiten, digamos, un crecimiento y un desarrollo y sobre todo un aprendizaje. Muchos de nosotros venimos de sectores donde no tenemos una expertise, una educación desde el punto de vista empresario, de administración de empresas. Y lo hacemos porque tenemos una vocación vinculada al arte, tenemos una noción, una sensibilidad, pero también hay muchas cosas que tenemos que aprender. Yo me acuerdo hace... que hoy me río, ¿no? Pero era muy gracioso cuando al principio armábamos la sesión de galerías. El grupo fundador fuimos un grupo que principalmente éramos galerías más bien jóvenes, que teníamos entre 5 o 6 años. Y eran proyectos pequeños, donde los artistas eran artistas de valores bajos. Y una galerista, en las conversaciones, estábamos hablando de los impuestos, del IVA, de ganancias, bueno, todos los impuestos normales. Y después de toda una conversación larga, estábamos saliendo de la reunión y la galerista me pregunta, che, ¿qué significa IVA? Entonces fue increíble, pero bueno, esta es la realidad. Y yo creo que muchos artistas tampoco saben, no les interesa lo que significa el IVA. Y eso per se no me parece algo malo, porque su dedicación, su vocación está en otro lado. Entonces, la profesionalización involucra integrarse paulatinamente a todos estos procesos formales, que involucran un aprendizaje. Y las agencias fiscales lo saben, acompañan esos aprendizajes, no están con los colmillos para matar a un artista que vende obras de $500. ¿En Brasil cómo se manejan con ese tema? ¿Son así muy transparentes con el tema de precios? Bueno, se empezó más ahora esa idea de transparencia de precios. Hay varios motivos que los precios son transparentes. Llegas en la galería, si quieres la lista de precios, está en la recepción impresa. Pero, bueno, online se publicaban mucho los precios y se piden precios. No hay como mucho secreto en los precios así, pero a veces por seguridad, por diversos motivos, no es algo que vamos a poner así tan públicamente para todo el mundo ver. Como, no sé. En las ferias es todos un los tema. mercados son un poco así, ¿no? En las ferias es un tema, no todas las galerías quieren decir a cuánto se vendió una obra. Sí, yo lo he notado que, como dije, todo el mundo tiene una opinión distinta y una experiencia distinta, porque yo lo veo mucho desde el punto de vista de coleccionistas emergentes, gente que entra al mercado por primera vez y como que no tienen idea dónde empezar y no saben cómo, o sea, si se supone que pregunten el precio, si alguien le va a decir el precio si no te conocen. Eso puede ser un obstáculo inicial y me lo han mencionado gente que dice, mira, me interesa esto, pero no tengo idea si lo puedo comprar. Y eso creo que es algo que tendremos que continuar navegando. Siempre van a haber, creo que tienes razón, que puede haber un issue generacional
que hay artistas que están acostumbrados a cierto tipo de hacer las cosas y no les gusta tener un precio al lado de su pintura, lo odian. Y creo que estoy de acuerdo también que a los más jóvenes no les interesa tanto, no les importa tanto. Pero es un obstáculo para ampliar el público coleccionista y para crear el mercado que sea como con una visión abierta, que no somos un mundo cerrado elitista, que esto es para todo el mundo. Y creo que publicar precios y ser un poco más transparentes con la accesibilidad va a ser importante en ese aspecto. A mí me parece que hay muchos sesgos, ¿no? Hay muchos sesgos que heredamos y a veces ni siquiera sabemos por qué lo hacemos y lo hacemos. Muchas veces sucede eso, ¿no? No hay que poner precio. No pongas precio, pero ¿por qué? ¿Viste? No, está re mal poner precio. Sí, pero en mi lógica, ¿por qué no voy a poner un precio? O sea, hay como cosas que a mí me gusta mucho cuestionarme lo obvio, me encanta, entonces, pero creo que sí, que hay que digamos, sobre todo algunos artistas u otras generaciones anteriores, estaba hasta mal visto vender arte. O sea, es como eras o comercial o eras un artista que hacía algo trascendente y revelador. Y se pueden hacer las dos cosas, ¿no? O sea, no es lo uno o lo otro. A mí me ha pasado mucho de artistas que han dejado de trabajar conmigo porque yo tenía una mirada comercial. No, entonces vas a desperdiciar lo mejor. No, voy a poder pagar las ideas más reveladoras todavía con la plata que gane. O sea, para mí era una sola cosa. Y en mi carrera me costó muchas veces, ¿no?, luchar contra estos sesgos y estas cuestiones que venían heredadas. Pero coincido con lo que dice Laura, que bueno, mi desafío como galerista tiene que ver con abrir posibilidades para gente de a pie o gente común, ¿no?, que quiere empezar este camino, quiere dar sus primeros pasos en el arte. Y para eso es necesaria esta información. Y me parece que la información tiene que estar y no tiene que ser burda y no tiene que ser vulgar. Tiene que ser elegante. Y coincido con Rodrigo que hay mucha gente envidiosa y que no entiende cómo funciona el mundo del arte y que ve números y dice, ¡oh! Esta obra, $25.000. Y les parece una pavada. Y es un profundo desconocimiento de por qué eso vale lo que vale. Entonces creo que hay que ser respetuoso. Hay que encontrar las maneras de ponerlo, hay que encontrar la manera de que esa persona, si busca la información, la encuentre. No que esté, gratis o descuento. Creo que no son nuestras estrategias, pero también hay que abrir una ventana para que esa persona, si quiere entrar, pase. Laura, quería agregar algo que me parece muy importante que Rodrigo mencionó al pasar, y que muchas veces los precios de las obras se ven influenciadas por el costo de participar de los espacios en el mercado de arte. Hoy los convoca justamente un espacio que está vinculado al mercado de arte, como la Feria Arteba, y creo que la pandemia en este campo trajo nuevas ideas, trajo nuevas formas, y que justamente Arteba es un gran ejemplo. Arteba ha logrado reorganizar la feria, Arteba se ha mudado de lugar y Arteba principalmente lo que ha hecho es ser mucho más competitiva en costos. Hoy por hoy, en términos promedios, podemos decir que participar de Arteba es muy cercano al costo del 50% de lo que solía ser participar antes de la pandemia. Y esto tiene que ver justamente con un registro inteligente y hábil por parte de la Fundación de entender que en el marco de una crisis y una depresión del mercado lo que hay que hacer es acompañar esa menor liquidez, ese menor volumen económico con un menor volumen de costos. Y esto no es un caso aislado. Muchas ferias de la región han pasado por el mismo proceso. Yo acabo de llegar de México. Sonamaco, que era una feria por excelencia, que participaba de un centro de convenciones increíble, con los costos eran realmente altos, y hoy en esta edición ha habilitado secciones que valen hasta 1/3 de lo que solía valer un stand. Entonces, estrategias, iniciativas, Bogotá lo mismo, Arbó ha hecho lo mismo, y así en muchos lugares, sobre todo ferias más regionales. No estoy hablando de las ferias top, digamos, mundiales, que bueno, evidentemente por su
Han habido. Pero se registran cambios profundos en la lectura de estas ferias y en este acompañamiento de más sustentable, como decía Gego al principio, de poder darle espacio a los artistas y a las galerías para que puedan trabajar con mayor tranquilidad, generar cierta acumulación económica que permita el desarrollo y que acompañadamente vayamos todos creciendo y desarrollándonos, ¿no? Hubo un cambio que Art Basel instituyó, creo que eso fue como hace 3 años, fue antes de la pandemia, que fue la idea revolucionaria de que las galerías más grandes y más ricas paguen más que las más jóvenes y pequeñas. Y eso creo que la idea, quien lo sugirió inicialmente fue con un panel así, David Swerner. Y fue, no sé cuán eficiente y cuán exitoso ha sido, pero Sí, la idea es cuando ayudar. empezaron a hablar de esa idea parecía así, revolucionario, pero participamos de No hizo tanta diferencia. y el precio es como nosotros pagamos $850 un metro cuadrado, David Swerner paga 960. No, fue más propaganda que realidad. Sí, no, porque pero discutir este tema es muy importante porque, bueno, esas super galerías que venden obras de millones de dólares podrían de cierta forma fomentar la participación de galerías menores, ¿no? De galerías que trabajan, porque para participar de una feria de esas no puedes tener obra de $1,000 en la pared, mínimo 40. O si no, estás como, no sé, perdiendo plata, haciendo propaganda. Es una idea así que es imposible de... O sea, hay muy poco espacio para los artistas muy jóvenes, en mi opinión, en estas ferias. Hay sectores especiales, pero yo creo que las galerías jóvenes tienen que estar en los sectores principales también. No, empiezan en un sector joven y después va al sector principal. Tienen 10 años de galería, no tienen 2 años. Hay que tener una maturidad dentro de las ferias para aceptar en el sector principal, pero con un valor accesible a muchos mercados también, como para los latinos, $1,000 un metro cuadrado es carísimo. Y Bueno, llevamos una hora hablando. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Qué tal? Gracias por compartir sus experiencias. Quería, Rodrigo, preguntarte, porque mencionaste que que le daban lugar a los artistas emergentes, que dentro de la galería hay espacios para que muestren dentro de otros artistas más consagrados. Y quería saber, mencionaste formas de apoyarlos, cómo construyen internacionalmente la carrera de estos artistas, si los acompañan, de qué maneras, porque llevarlos a estas ferias top es imposible. sí. Mira, como un tema para una próxima mesa, pero te voy a dar bueno, como empezó Laura, podemos, ¿no? Ahora es importante también terminar con una conclusión. El trabajo de la galería es muy importante porque, mira, un artista joven que está empezando y empieza a trabajar con una galería que tiene contacto con una red inmensa de coleccionistas, de museos, de instituciones, de comisarios. O sea, ya empiezas a trabajar un artista joven con posibilidades de ventas, de presentar a buenas exposiciones. Bueno, ese es un desarrollo, es un trabajo muy duro, como hablamos también. Hablas con muy distintas personas, como con un comisario hay que hablar de una manera, con un curador, con un coleccionador de otra, y ahí va. Hablando bien en general, no específicamente sobre estos 3 estrellas, sino en general el panorama de galerías, los pocos estudios que se han hecho sobre eso, se puede decir en general que una galería que representa 10 artistas, 3 de esos artistas son los que están pagando las cuentas a todos. Y esa atención que se genera, como dice Rodrigo, los networks de coleccionistas, los networks de museos, entonces se esparce por el resto del ecosistema. Y esos otros 7 artistas entonces se benefician a largo plazo de esas conexiones. Pero inicialmente ninguna galería tiene todos los artistas estrellas, siempre es como un balance.
Y yo creo que los galeristas más inteligentes son los que tienen ese balance, que ahí se crea la sostenibilidad, ¿no? Sí, a mí me gusta, Pablo, mirar una galería como si fuese un sistema de engranajes, ¿no? Que están moviéndose. En un sistema de engranajes, todos de algún modo tienen que mantener una velocidad pareja, porque si uno va a una velocidad mucho más lenta que otro, ese engranaje se engrana y se rompe y hay problemas, ¿no? Entonces, la habilidad, creo, del galerista es poder brindar a cada uno de esos engranajes la suficiente combustible para que esas velocidades sean parejas. Y me parece que eso es un trabajo hermoso, porque, como bien mencionaba Laura, las necesidades de un plantel, digamos, de artistas de una galería son muy disímiles. Son muy disímiles los niveles de carrera, son disímiles las generaciones, la producción, son muy disímiles los deseos, las búsquedas. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Uno tiene un artista que está vendiéndose, que genera acumulación económica. Bueno, quizás esa acumulación hay que usar parte de eso para meter en un engranaje más pequeño y de repente hacer una publicación o de repente producir con mucha seriedad y con mucho esfuerzo una obra, una exposición, y eso hace que la velocidad de ese engranaje esté calibrada. Entonces, es una cosa de una sensibilidad casi artística, ¿no? Pero me parece que hay algo interesante cuando uno conoce a sus artistas, tiene un trato personal, entiende sus necesidades, de ir detectando cuáles son los impulsos que permiten que esa caja de engranaje funcione a la misma velocidad. Ingeniero, como un ingeniero. A mí me gusta la palabra plantel. Él dijo la palabra plantel y estos días estábamos riéndonos un poco con los artistas, estamos todos en comunidad abriendo un espacio nuevo en Buenos Aires, pintando la galería, ¿no? Como una casa nueva en familia, armándola. Y bueno, a mí me gusta la analogía con el equipo de fútbol, ¿no? Esto es un trabajo en equipo, o sea, acá hay un delantero, uno que mete los goles, bueno, pero para que se meta los goles pasan un montón de compañeros, le pasan la pelota, y bueno, creo que el fútbol uno no juega solo, ¿no? Y yo me considero en ese equipo la directora técnica, ¿no? No les voy a... Ellos son las estrellas, pero yo soy la coach, y ahí vamos, ¿no? Haciendo un trabajo muy fino de, sobre todo, pulir las cabezas, es lo más difícil. La obra se pule sola si vos pulís la cabeza del artista, si le enseñás cómo tiene que caminar, cómo tiene que manejarse, cómo entrar, cómo comunicarse, es la parte más importante, porque, ¿no? Todos llegamos un poco salvajes a un mercado y a una escena, y lo importante es aprender a comunicarnos, que es profesionalizarse, es tener códigos que nos permitan, ¿no? Dialogar y llegar a acuerdos, que sea ganar y ganar. Eso para mí es profesionalizarse. Así que bueno, me parece que es mucho trabajo, un trabajo muy duro, y tiene que ver sobre todo con, ¿no? con estar preparado mentalmente para ganar, que es la parte más difícil, la parte más difícil, y realmente es el desafío, como en el deporte, ¿no? Todos tenemos mucho talento, pero llegan los que son ganadores en su cabeza. Así que bueno, el trabajo del galerista es un poco dirigir esas carreras hacia ese partido y hacia esa victoria. Hola. Bueno, quería preguntar, yo vengo de provincia, y ¿qué hace un artista joven o mayor de edad como yo para poder entrar en los circuitos de ferias internacionales como esta de Arteba? ¿Qué requisitos tiene que tener? Es una pregunta. Bueno, sí. Principalmente lo que tiene que tener es una buena representación. Y para tener una buena representación en una galería, porque Arteba, como todas las ferias, son ferias de galerías, lo que necesita es entablar una relación laboral, profesional, con una galería que puede plantearse de la forma más diversa, digamos, no hay un vademecum de cómo se hace.
Algunas galerías optan por armar un contrato, escribirlo, firmarlo. Otras galerías optan por que ese contrato sea un contrato de palabra. Otras galerías piensan los contratos más en el ámbito de la amistad y de la visión, un objetivo común. Pero ahí lo más importante es la relación con esa representación, donde se alineen los intereses, se alinee como el objetivo y eso conduzca, como describía Geo en esta analogía. No hay mucho más que hacer, digamos, no hay requisitos formales, pero claramente si uno entabla una buena relación, se siente identificado con un representante, con un agente cultural que tiene inserción en los circuitos, seguramente tarde o temprano la obra suya o la obra de un artista joven van a estar acá dentro de un stand. Bueno, está bien. ¿Hola? Ahí está. Bueno, yo vengo de Tucumán. He hecho un esfuerzo grande para poder estar aquí porque justamente quiero aprender. Yo lo que he percibido allá en Tucumán, yo soy estudiante de la Facultad de Artes y lo que yo escuché es mucha queja de que el artista del interior, y más cuando somos provincias más alejadas de los centros o de los polos urbanos como Buenos Aires, Córdoba, es como que no tenemos mucha visibilidad, como que no hay interés en lo que producimos. Yo quisiera saber qué tanto de realidad hay en eso, y si ustedes están trabajando con artistas del interior y qué necesita un artista del interior para poder acercarse a una galería y mostrar sus cosas y que se interesen en sus trabajos. Bueno, me hago cargo de la pregunta porque yo tengo una galería del interior, de lo que llamamos el interior, que en realidad es una perspectiva desde un centro hacia otro lugar, en realidad son cuestiones de perspectiva nada más. Y mi interés principal son artistas que producen fuera de los ejes centrales. Esa es la mirada de mi galería. A mí me interesa un artista como, por ejemplo, Jacinto Muñoz, que está sentado atrás tuyo, y él vive en Río Cuarto y produce arte en las sierras, y produce mirando la montaña, y tocando el agua del río, y tocando el árbol, y habla de eso en su obra, y para mí eso es central en el discurso de mi galería. Y a mí me interesa traer esas obras a Arteba y poder traer ese mensaje a esta feria para que toda la gente que vive en las ciudades, que no tiene el privilegio que tiene él de poder tocar el agua del río y poder oler los árboles, pueda hacerlo aunque sea a través de su obra y su mensaje. Entonces, para mí es central lo que están haciendo los artistas que resisten en sus territorios y resisten en sus lugares. Y creo que hay una perspectiva de futuro muy importante para esos artistas. Y retrospectivamente lo hay también para artistas que lo hicieron y que ya incluso algunos que fallecieron. Y hay un reconocimiento muy importante que se está haciendo incluso desde los museos para redescubrir estos artistas y para darle un lugar que históricamente no tuvieron, pero que creo que hay una revisión muy importante que se está haciendo. Y creo que, nada, me parece que principalmente lo que uno tiene que hacer es honesto con su trabajo. Si a vos te interesa estar ahí y producir ahí, hacelo, porque la honestidad es el mejor camino siempre. No te digo que te van a ir a tocar la puerta, pero viajar, conectarte con galeristas, con espacios, ser honesto, acercarle tu trabajo, mirá, yo hago esto. Si esa galería es para vos, te va a aceptar. Y si esa galería no es para vos, te va a decir, te va a dejar pasar. Y eso también está bien, porque no todo el mundo va a querer representarte, porque tal vez no es el discurso de ellos. Creo que hay, con respecto a la pregunta del señor también allá, creo que hay mucho desconocimiento y profundo desconocimiento de los artistas, cómo presentar su propio trabajo y a dónde ir y qué puertas tocar. Vos tenés que saber a dónde estás yendo. Tenés que conocer los espacios a los que vas a tocar la puerta, porque si no tienen tu eje, si no hablan de lo que vos haces, ¿para qué vas? Pierden el tiempo los dos. Y eso hace que los galeristas nos agotemos, porque es como que nos llegan toneladas de proyectos que no son para nosotros. Es que, ¿por qué este artista quiere estar en mi galería si ni siquiera sabe lo que hago? O sea, ni siquiera entiende qué es lo que yo promociono y cuál es mi discurso. Entonces creo que hay que hacer primero, antes que nada, una revisión
profunda del trabajo de uno, tener el deseo profundo de profesionalizarse, escribir metas, escribir objetivos, saber a dónde uno quiere ir con su trabajo y después empezar a tocar puertas. Porque si uno no sabe a dónde quiere ir, vas a estar bollando como una pelota de ping pong de acá para allá sin caer en ningún lado. Lo primero que yo haría sería sentarme, ser honesta conmigo misma y decir, ¿a dónde voy? Hay miles de caminos y miles de formas. La única que sabe cómo lograrlo sos vos. Yo no te lo puedo decir. Te puedo ayudar, te puedo abrir una puerta, pero vos sos la única que sabe hacia dónde querés que vaya tu trabajo. Bien, y por ejemplo, vos que sos de acá de Buenos Aires, tu galería está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Trabajan con artistas del interior? Yo lo que quiero liberarme es del prejuicio de que el centralismo de Buenos Aires con relación a las provincias, ¿es real o no? Porque al final uno se hace la cabeza y capaz que es una cuestión que no es para tanto, capaz que como dice ella, es cuestión de saber autogestionarse, de saber a qué puertas tocar. ¿Me explicó? Sí, sí. Y bueno, yo quiero saber eso. Gran parte del staff de Isla Flotante son artistas que originariamente son nacidos en el interior. Muchos de ellos, bueno, algunos se han trasladado, por ejemplo, un artista que estamos exhibiendo en la galería vivió muchos años en San Pablo. Mariela Scafati, estamos mostrando una instalación importante en el stand, es oriunda de Punta Alta, cerca de Bahía Blanca, tiene 44 años y recién llegó a Ciudad de Buenos Aires en el año 97. Entonces, yo creo que, digamos, no es un tema del arte, el tema de la centralidad y de los grandes centros urbanos y de los centros económicos, es un tema global, digamos, de las sociedades y del mundo entero. Y ahí hay un problema que obviamente para un artista del interior, que como dice Geo, decide continuar, vivir y asentar su práctica en el interior, el costo para llegar y circular a lugares de alta visibilidad es mayor. Pero ahí la galería tiene muy poco para hacer. El desafío de equilibrar esos desequilibrios es un desafío de política pública, de política cultural. Son los ministerios de cultura que tienen que accionar mecanismos que privilegien y faciliten esa circulación. Lamentablemente pasamos por gobiernos cíclicos que van y que vienen, que pendulan de un lado a otro y nunca se define un objetivo a mediano y largo plazo. Entonces estas políticas tienen un vaivén. Pero, digamos, la vastedad del territorio argentino difícilmente la pueda resolver un agente cultural individual. La tienen que resolver los gobernantes, el Estado, porque es así, porque la Argentina es sumamente vasta. Un problema totalmente distinto debe tener Uruguay, porque son territorios mucho más pequeños, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo que es necesario reclamar dentro de las políticas culturales, ¿no? Tenemos que tener un Ministerio de Cultura que esté visitando esta feria, que sea consciente de lo que es el mercado, de la economía que tracciona el mercado, del valor tanto económico como simbólico que agrega el mercado del arte a la economía argentina. Y para eso se necesita una vocación, un trabajo que a veces está, muchas otras veces no está, lamentablemente. Entonces, bueno, me parece que viene un poco como por ese lado. Hay que exigir y hay que reclamar que esos desequilibrios se equilibren. Celi mencionaba lo de Panorama, que se suscitó por la pandemia, pero justamente lo que tuvo, como bien describió Geo, fue una democratización muy grande, un acceso muy grande de muchísimas prácticas artísticas al mismo nivel, accesible a todos desde nuestras casas, de donde estábamos. Entonces, y eso no fue una iniciativa pública, eso fue una iniciativa del sector privado junto con la Fundación Arteba. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que el Ministerio de Cultura registre que esto suceda y ponga recursos económicos y de otro tipo a disposición para que la segunda edición de Panorama sea el doble o triple de lo que fue la primera, que construimos en 1 mes y medio, que la capacidad la tenemos, no es difícil, pero esa exigencia la tenemos que hacer ver
toda la comunidad, todos nosotros, y reclamar lo que es justo y lo que nos pertenece. Quiero agregar una cosa más que me parece muy, muy importante, y es entender que los artistas, si el trabajo es bueno en cualquier lado. Es bueno acá, en Estados Unidos, en cualquier lado. Si vos sos buena, si cualquier artista es bueno, el trabajo funciona en todos lados y es trascendente en todos lados. Si lo que vos estás haciendo es importante, el arte es algo que trasciende al lugar. O sea, algo que es importante en todos lados. Entonces, cuestionate si realmente lo que estás haciendo tiene el valor suficiente como para trascender el lugar donde vos estás, porque por más que vos te mudes a Buenos Aires con tu obra y hagas todo lo que quieras hacer, si el trabajo no es lo suficientemente bueno como para ser bueno en Salta, tampoco lo va a hacer en el Jujuy, tampoco lo va a hacer en Tucumán, o sea, más allá del lugar que ocupe, si el trabajo es bueno, va a llegar a cualquier lado. Eso creo que es irrefutable. Una persona que valora el talento lo encuentra en cualquier lado. Así que... Muchas gracias. A mí me interesaba mucho poner un poco de luz en esto, porque allá en Tucumán, como les digo, está esa queja, ¿no? Entonces uno no sabe si es real o es una cuestión de autopercepción, de que quizás no es real, sino como una subestimación de que porque sos del interior te van a mirar menos o te van a valorar menos. ¿Se entiende? No sé si te ayuda, yo no soy artista, soy periodista, pero soy del interior y cuando vine a Buenos Aires no conocía a nadie y creo que una de las claves es golpear puertas. Te van a cerrar muchas, te van a dar la espalda, te vas a frustrar, vas a llorar, pero hay que volver a animarse a golpear puertas y trabajar, ¿no? También es cierto lo que dice Geo, que tu trabajo tiene que ser bueno, pero para que otros lo vean, tenés que animarte a golpear puertas. No sé si te sirve de algo. No, sí, muchas gracias. Yo soy estudiante todavía, pero quería saber en dónde me estoy metiendo y qué tantas posibilidades voy a tener. Creo que está bueno que cada vez se están generando más redes. Esto que decíamos de Panorama, que es un gran ejemplo, que se generan muchas redes de gente que está trabajando en cada provincia, autogestionados, y que hay cada vez más flujo de comunicación. Entonces, por ahí si te contactas con gente de tu provincia que participa de esas redes, todo se va amplificando. Justamente Pablo dirige residencias, tiene un programa de residencias y que es muy importante y se van generando esas redes de comunicación que fortalecen todo el sistema, me parece. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, damos por cerrada entonces. Gracias.